Para el siguiente sueño, le informo que el espíritu del anticristo ya está trabajando, así como lo hacen los demás demonios. Hay que tener en cuenta que los espíritus inmundos se transforman o toman formas humanas para hacer alguna labor en lo físico también. Por lo anterior, en cualquier momento el anticristo se moverá de la manera que le es permitida y a su tiempo, cuando Dios le permita, tomará posesión continua del cuerpo humano elegido para sus demás obras malignas para ejercer autoridad en la tierra. Así que el espíritu del anticristo está trabajando convirtiéndose en lo que pueda, según el poder que tenga, porque aún no está autorizado manifestarse y salir al público en el cuerpo del Papa Juan Pablo II. Si el anticristo quiere estar por ahora presente físicamente para participar en algo, preparar algo, proponer algo en otros países, etc., lo tendrá que hacer por ahora, con otra apariencia física. El anticristo provocará lo que sea necesario para la obra de iniquidad y tratará de convencer, confundir, engañar a quien desee. El anticristo también se mueve espiritualmente. Muchos espíritus inmundos se materializan claramente con una apariencia humana o animal o disfrazándose como ángel de luz o con la apariencia de alguien que ha muerto o de otras maneras. El anticristo se manifestará en el tiempo de Dios, en el cuerpo que tienen apartado y conservado, para así más adelante ser aclamado, adorado y le sigan muchos pueblos y naciones. Segunda de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 6 al 12. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tuve un sueño donde me encontraba parada en un callejón, pero al frente de ese callejón había un lago. En el lago, en el centro, había un árbol muy grande, muy bonito. Ese lago parecía como, sí, esos lagos que tienen flores muy bonitas y todo. Entonces había un joven que estaba esperando a alguien allí para hablar unas cosas. Cuando de repente vi que se levantó un poco
del agua iba saliendo algo. Yo pensé que era un animal, algún pez, pero cuando vi que se va saliendo un ser maligno de allí, y después se paró y se convirtió en un hombre, como de raza china. Su vestidura era como una vestidura de militar, así como son los militares de la China, muy elegante, pero era negro el ropaje. Él era alto, ese ser maligno, y yo me daba cuenta que era el anticristo. Entonces él hablaba con ese muchacho. Cuando ese muchacho le dijo, mira, ven, le das un milagro a ella, me señaló a mí. Entonces yo le dije, no, yo no necesito de ningún milagro. Entonces el anticristo empezó a tratarme de alcanzar, porque yo arranqué a correr. Yo tenía a mi hija cargada, yo alcancé a correr y puse la mano así, levanté mi mano hacia él y le dije, en el nombre poderoso de Jesús. Yo le dije, no, porque Jesús es el que hace milagros. Entonces él se quedó ahí y no me pudo alcanzar. No, ni siquiera me alcanzó a tocar. Entonces, este es el sueño que les puedo compartir a todos ustedes. Dios les bendiga y les guarde. Vi 2 demonios que estaban subidos en una nave. Esa nave era estilo carro, como un carro volador. Pues en la forma que ellos tienen ya, como ellos tienen todo avanzado. Entonces estaban conversando subidos en el carro, como estilo nave, y ellos eran de piel así un verde como oscuro. Y uno era en forma de hombre, pero era un reptiliano, y el otro era en forma de sapo. Estaban conversando, listos como para arrancar en el carro como volador, podría decirlo. Y uno tenía las patas igualita a un sapo, que cuenta ver un sapo, pero sapo ya grande. Y tenía la piel verde. La caparazón de ellos es como parecida a la caparazón de una tortuga, como una piel tiesa, dura. El otro demonio que tenía cuerpo como de humano, tenía una caparazón así como parecido al de la película Depredador, parecido el cuerpo, verde. Y tenía una caparazón muy gruesa, estilo tortuga, gruesa la caparazón, o sea, la piel, pues las capas que ellos tienen puestas, eran bastante musculosos, muy grande. Y la cabeza era como, casi como un hombre, pero a la vez de animal. Es un reptiliano. Y estaban hablando ellos dos, y el que estaba como estilo cuerpo de sapo, estaba recostado y no sé qué era lo que estaban esperando, pero eso es lo que puedo contar. Tuve una visión donde veía muchos árboles. Eran muy grandes. Habían unos árboles torcidos, otros secos y otros que no tenían fruto. Entonces escuché la voz del Señor que me dijo, estos árboles, el árbol torcido, son los que se desvían a mis ovejas. Los árboles secos son los que no tienen nada de mi espíritu y están completamente muertos. Se les acabó el agua, el aceite. Y el árbol que está sin fruto, ese árbol son aquellos que no producen nada. Están siendo de piedra de tropiezo para muchos. No hacen nada para mi obra. Lo único que sirven son para la crítica, chisme, envidia, celos, contiendas, pleitos, adulterios, fornicaciones, enfriamiento, división, mediocridad, simpleza, ceguera, sordera espiritual, etc. Y todos estos árboles hacen toda clase de males en las congregaciones. Por eso van a ser cortados y echados al fuego. Así lo dice la palabra del Señor en Mateo
capítulo 3, el versículo 10. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que este audio sea de mucha bendición, consolación, edificación y exhortación para todas sus vidas. Gloria al Padre, gloria a Jesucristo y al Espíritu Santo. Tuve el siguiente sueño. Estaba oscuro. Entonces yo salí a ver qué pasaba. Entonces cuando miré hacia el cielo, vi que la luna se iba ocultando. Cuando de repente allí venían unos familiares a visitar a mi madre, entonces ellos se quedaban afuera conversando con mi mamá. Entonces cuando yo vi que eran las 6 de la mañana y veía que nada que aclaraba, nada que amanecía, entonces esperé otro poquito más, como más o menos hasta las 6:30 de la mañana. Pero yo veía que no amanecía. Entonces el Señor me daba a saber en el sueño de que eran los 3 días de oscuridad que iban a comenzar. Entonces empecé a ver unas en oscuridad como parecido al humo. Empecé a ver así que se veía como un humo negro y empezó a oscurecerse más y más y la noche ya se sentía muy rara, muy pesada. Entonces yo salí a decirle a mi familia muy desesperadamente, advertirles que se fueran rápido para sus casas, lo más rápido que pudieran, porque venían los 3 días de oscuridad y les decía que entraran comida y que no salieran más, que entraran todo, el agua, la comida y que cerraran sus puertas y sus ventanas y bajaran las cortinas para que no volvieran a salir más. Entonces unos familiares, algunos se quedaron donde mi mamá y entraron al cuarto de mi madre y empezaron a encerrarse. Entonces yo allí, ya allí quedó el sueño. Entonces, hermanos y hermanas, Dios les bendiga y espero que también este sueño sea para muchos una advertencia, una alerta para la iglesia de Cristo. Por favor, pídanle al Espíritu Santo que les confirme y que les hable a sus vidas. Todo lo que ustedes sueñen, sea ya una visión, una revelación, pídanle confirmación al Espíritu Santo de Dios para que sea el Espíritu Santo hermoso de Dios que sea guiando sus vidas. Que Dios les bendiga y les guarde. Y toda la gloria siempre sea para el Padre Celestial, para el Señor Jesucristo y para el Espíritu de Dios. Amén. No, por ejemplo, para cuando yo no estaba acostumbrado a escribir ciertas cosas. ¿Qué pasó? No me hables. Estando orando durante el ayuno, el Señor Jesucristo me dijo, hay espíritus de Ananías, Zafira, Judas el Iscariote, Himeneo y Fileto, que van a salir de las congregaciones. Hermanos, hay que tener en cuenta que la cizaña debe de ser apartada del trigo. Hay cristianos que no se han convertido y que se dedican a engañar, traicionar, desviar de la verdad. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde. Que tengan muy en cuenta esta advertencia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús, al Padre glorioso y con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tuve un sueño donde estaba jugando con mi hija. Entonces ella estaba corriendo ahí en el patio de la casa. En ese mismo patio estaba mi cuñada y estaba mi hermano, estaba duchando en el baño. Entonces cuando de repente me dio por mirar al cielo, era de día, y cuando vimos un ovni muy grande, un ovni, era grandísimo, ya demasiado grande, casi el grande de la tierra, que se aparecía en el firmamento. Entonces yo ahí ya entendía que era otra señal y otra mentira del enemigo. Entonces cuando vimos ese ovni grande, mi cuñada ya decía, ay, ese ovni tan grande. Entonces yo aterrada fui corriendo a decirle a mi hermano que
había un ovni que había aparecido en el cielo. Entonces, yo después de haber visto ese ovni, dije, ay, el Señor Jesucristo viene, decía yo, porque será otras señales que están haciendo los que dicen que los poderosos del mundo, pero sabemos que más poderoso es Dios. Entonces yo me daba cuenta de que esas cosas que aparecían ahí en el cielo era un plan más de la élite oscura. Me daba yo cuenta. Entonces yo pues oraba y después le decía a mi familia que Cristo viene, prepárense. Entonces mi hermano decía, es que esa gente es muy poderosa y esa gente tiene mucha plata. Entonces yo en mi mente decía, no, pero más poderoso es Dios y Dios es el que toma el control de todo y Él es el que va a arreglar todas las cosas, siempre y cuando busquemos a Jesucristo y lo aceptemos en el corazón como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. También en ese sueño miré otra vez hacia el cielo y vi cuando hacían tormentas, como tormentas eléctricas, pero a la vez se formaban como cuando hay un tsunami, como que olas del mar, pero en las nubes. Era algo muy raro, de verdad. Yo me sorprendía y mi corazón sentía un poco de miedo al ver estas cosas, al ver ese ovni grande, esa imagen que salía en el firmamento. Pero yo entendía de que era ese grupo, las élites oscuras, con todas esas organizaciones secretas. Entonces, después de eso, yo me fui allá, pues como le digo, corriendo a decirle a mi hermano, ay, mira, apareció un ovni y habían cosas raras que se hacían en el firmamento. Yo le decía, Cristo viene, ya el Señor viene. Y él me decía, es que esas personas son muy poderosas. Yo le dije, no, más poderoso es Dios, porque Dios es más grande que ellos. Y Dios, Él va a arreglar todas las cosas. Entonces yo le decía, el que abre su corazón a Jesucristo y lo acepta como el único salvador de su vida, ese será salvo. Entonces él ya ahí decía, pues sí, ¿no? Entonces este sueño lo sentí tan real, de verdad lo sentí tan real que mi corazón sentía mucho pánico, porque ahí en ese mismo sueño también vi en un muelle cuando se bajaban de un barco personas, bueno, supuestamente, como les dicen, poderosas, pero sabemos que más poderoso es Dios. Entonces veía que se bajaban esos grupos, así como se dicen, los grupos de las sociedades secretas, que se bajaban ahí para acabar de terminar el plan que estaban haciendo. Y mucha gente en la tierra se estaba creyendo el cuento de que los ovnis y todas esas cosas. Entonces ahí quedaba el sueño, porque esa imagen, como la película de invasión extraterrestre, así mismo vi ese ovni casi en todo el planeta Tierra, se veía esa imagen, y eso parecía a la vez como ver una sombra, como color café era ese ovni, era muy largo y muy grande, abarcaba casi la mitad de la Tierra. Entonces era para que mucha gente en las naciones viera esa imagen y para que mucha gente se asustara y se alarmara y creyeran que en verdad existen los extraterrestres. Pero nosotros los hijos de Dios sabemos que no son los extraterrestres, sino que son demonios y que allí hay de toda clase. Ahí hay combinaciones, sabemos que son los ángeles caídos, sabemos que muchos son reptilianos, otros son híbridos y muchas cosas ahí de combinaciones y razas. De igual manera, hermanos, tenemos que estar alerta con nuestro Señor, estar a cuentas con Dios cada día, pidiéndole perdón al Señor, reconociendo nuestros pecados. Dios les guarde.
tuve la siguiente visión. Veía que caía una espada en alguna parte de la tierra. Entonces se abría en dos partes, así como parecido a un terremoto.